Hola nuevamente. ¿Y qué yo hago con esto? Ya te explico lo que hago con esto. Dirigiéndome hace 72 horas hacia mi área de trabajo para atender pacientes. A muy temprana hora, estamos hablando de las 5 de la mañana con una temperatura entre 7 y 10 grados. Yo venía caminando y sonó ¡tac! En la rodilla y hasta ahí pude caminar. Sí, hasta ahí pude caminar. Pues hay algo que me sucedió, que me imagino que le puede ocurrir a cualquier persona cuando venimos muy afanados y salimos del calor al frío sin hacer un precalentamiento porque iba a atender pacientes. Tuve una lesión de mi rodilla izquierda llamada un esguince de rodilla. Esto tiene que ver con una elongación, un estiramiento abrupto. Está algo frío, de repente se estira y me lesioné el ligamento colateral externo e interno de la rodilla izquierda como consecuencia un esguince de rodilla. Sí, los médicos también nos enfermamos, nos accidentamos y en este caso era en aras de ir a atender pacientes. Pues no pude hacerlo. Entonces tuve que recurrir a la medicina que yo recurro por más de 25 años. Primero los protocolos como toda persona, voy a urgencias a que me atiendan, me determinaron que tenía una lesión en la rodilla, que tenía que aguantar aproximadamente unos 15 a 20 días de reposo, cosa que yo prácticamente para mí es imposible si lo pudiese evitar. Entonces me mandaron los tratamientos correspondientes, el ortopedista, el médico general y urgenciólogo, pero en ese caso yo utilicé los protocolos. Primero utilizo el ABC, utilicé primero ir a urgencias como debemos ser, consultar al médico que tiene que ser y no ser nuestro propio médico. Una vez del diagnóstico, que ya yo lo tenía ya previamente preestablecido y corroborado, dije voy a utilizar los protocolos que utilizo en todos mis pacientes, que es terapia neural. Por eso me ves esta jeringa en la mano. ¿Por qué? Acompáñame para explicarte cómo hago esto. Resulta que la recuperación de aproximadamente de 15 a 21 días, ya en 72 horas, mi rodilla, que es esta que te muestro a continuación, ya puedo hacer este movimiento, cosa que no podía hacer hace unas 72 horas. De hecho, no podía caminar, llegué arrastrando a la casa, tuvieron que acompañarme prácticamente cargado, venía arrastrando, no podía caminar. ¿Verdad que algo increíble? No suelo utilizar analgésicos que lesionen el riñón, entonces por eso prefiero utilizar la medicina regenerativa juntamente con los factores de transferencia. Acompáñame para que seas el testigo de cómo me fui recuperando progresivamente después de esta lesión que tuve y donde te muestro que los médicos también nos enfermamos, pero también utilizamos lo que hablamos. Tenemos que dar el ejemplo con la práctica y eso, por eso te muestro esta anécdota que en este caso me tocó a mí, a Gustavo. Acompaña para que veas cómo utilizo la terapia neural para recuperar, en este caso, la lesión de mi rodilla. Bueno, en este momento voy a aplicar la técnica que utilizamos en regeneración celular, como es la terapia neural. En este momento yo voy a utilizar un protocolo que lo utilizo cuando hay lesiones o cuando hay problemas. Hay una tenosinovitis, un esguince, una lesión, algún proceso doloroso. Entonces tenemos, en este caso voy a utilizar procaína al 2%. Puedo utilizar procaína al 1%, pero en este caso lo voy a utilizar. Utilizo zinc como oligoelemento, utilizo litio como oligoelemento. Utilizo también, en este caso, magnesio, es importante, y voy a utilizar sílice. Entonces, extraigo el primer oligoelemento que tengo acá, segundo oligoelemento que voy a utilizar, tercer oligoelemento que voy a utilizar. ¿Qué es lo más importante para mí cuando coloco terapia neural? Que no exista dolor. Y para eso utilizo unas agujas de 30G. Aquí está 30G. Acompáñame para que veas cómo lo coloco en los que determinamos los puntos gatillos, que son aquellos lugares donde hay máxima algia y donde queremos que haga efecto la terapia neural. En esta ocasión te voy a mostrar cómo funciona la terapia neural, utilizando de una forma muy sencilla, que forma parte de los protocolos de la regeneración celular. El paciente soy yo, porque tengo una lesión a nivel de la rótula, fundamentalmente en los ligamentos que bordean la rótula o la rodilla o la articulación de la rodilla. No me produce inestabilidad, pero sí mucho dolor
e impotencia a la flexoextensión, a la rotación, a la abducción y a la abducción. Por lo tanto, quiero mostrarte cómo con simples elementos podemos recuperar en poco tiempo la salud de una articulación. Te recomiendo que consultes siempre esto con un médico especialista en esta área. Lo que te voy a mostrar es que de una forma muy didáctica, muy simple, muy sencilla, podemos hacer una recuperación en esta primera etapa, este primer nivel de lesión de una articulación. Y recuerda, la terapia neural no solamente se utiliza en problemas osteoarticulares, también lo utilizamos en casi todos los tipos de enfermedades. ¿Para qué? Para mejorar la conducción eléctrica a través de elementos que te voy a mostrar a continuación. Esto permite la recuperación casi inmediata dependiendo del grado de la lesión. Por supuesto, si hay una ruptura ligamentaria, si hay una lesión más profunda, esto ya lleva a otro nivel y hay que consultar al especialista, en este caso el ortopedista. Entonces, esto es una parte muy sencilla que te quiero explicar, que la lesión se encuentra periarticular. Como referencia, la TAT, que es la tuberosidad tibial anterior. Aquí tenemos los ligamentos colateral interno, colateral externo. Y en estos dos laterales es donde persiste el dolor y me limitaba la flexoextensión. ¿Ok? Voy y busco los lugares de dolor. Es muy sencillo el procedimiento para las manos expertas. Y yo mismo me estoy inoculando. Fíjate, coloco algo muy sencillo. Un procedimiento, fíjate, y continúo en las áreas donde está el dolor. ¿Okay? Siempre tenemos que tener en cuenta las prominencias óseas. Y esto lo estoy haciendo yo con mi rodilla. Para los que dicen que los médicos no nos tratamos, pues sí. También en el colateral interno, perfundo y listo. Proceso prácticamente indoloro, ¿ok? Ves que ahí quedó el aboncito. Ese abón se va desinflamando progresivamente. Entonces aquí tenemos otra área. Puedes ver cómo lo estoy colocando. Y voy a seguir el procedimiento. El procedimiento es muy sencillo, en manos expertas. Lo hago siempre con todos mis pacientes que lo ameritan para mejorar mi proceso, mi recuperación, porque este ligamento ni lo podía tocar y ya me encuentro un 90% recuperado. Pero esto hay que hacerlo progresivamente, ¿sí? Y los médicos que hacemos regeneración celular normalmente hacemos esto para recuperar. Pero te vuelvo y repito, no solamente en las lesiones osteoarticulares. Esto lo puedes utilizar en todo tipo de patología, paciente diabético, paciente asmático, paciente que queremos activar el sistema inmunológico. Y por supuesto, lo utilizo combinándolo con todo lo que tiene que ver con la parte regenerativa, con factores de transferencia. Bueno, te acabas de dar cuenta cómo yo estoy haciendo terapia neural con mi propio cuerpo para aquellas personas que piensan que solamente lo utilizamos en pacientes. Pues sí, es mi pierna. Y he sentido mucha solución. Fíjate, antes yo no podía hacer esto. Entonces, para aquellas personas que piensan que los médicos no nos tratamos y que solamente tratamos a las otras personas. Entonces, la terapia neural es una tecnología muy, muy apreciada. Esta es mi piernita a la cual acabo de inocular. Aquí puedes ver un poquito las manchitas de sangre que están aquí. Aquí está. Aquí la puedes ver un poquito la manchita de sangre. Cuando uno rompe la piel siempre hay unas pequeñas hemorragias chiquitas, pero los resultados son mejores que eso. Te invito a la terapia neural, no solamente para los dolores osteoarticulares, artritis, artrosis. En mi caso es una lesión aguda. En mi caso fue un esguince, quiere decir, prácticamente a un paso de la ruptura del ligamento colateral externo y colateral interno, porque hice un movimiento forzado, inconsciente, entre el contraste del frío que uno va caminando. No sentí, hice una torsión y este es el resultado. Estuve incapacitado, siempre con tratamiento con hielo local, por supuesto, valoración por ortopedia.
me mandaron incapacidad por casi 15 días, pero hoy día se cumplen 72 horas después de la lesión y fíjate, con terapia neural ya ha mejorado casi un 90%. Yo siempre pido la asesoría del especialista. En este caso tuve que ir a urgencia. En urgencia me valoraron, me iban a colocar en inmovilización por mi tipo de trabajo. Yo le dije, no me inmovilice, yo quedo inmovilizado en casa. No utilice analgésicos convencionales, solamente acetaminofén o paracetamol, por aquello de evitar los efectos renales de los medicamentos químicos, pero sí aboqué a el tratamiento que colocó en terapia de regeneración celular, y que en este caso es terapia neural. En otro episodio te voy a mostrar cómo hago hemoterapia, que hemoterapia es prácticamente lo mismo, pero agregándole los factores de transferencia y los factores de regeneración celular que tenemos en nuestro cuerpo, que están en nuestra sangre, utilizando la sangre autóloga. Entonces nosotros simplemente extraemos sangre del mismo paciente, hacemos la combinación y lo colocamos. Vuelvo y repito, siempre pregunta al experto en esto. Todo esto es una tecnología, muchos años de experiencia, estudios. Entonces solamente te quería mostrar cómo en la medicina regenerativa no solo utilizamos pastillas, no solo utilizamos sueros, sino utilizamos tratamientos locales como es la terapia neural, a través de algo muy sencillo que tenemos, que podemos hacer, sencillo para el que sabe hacerlo, como es utilizar combinaciones de procaína con oligoelementos, más sangre y otros elementos que utilizamos, siempre controlando todos los signos vitales del paciente para mostrarte que esto tiene una efectividad excelente. Yo le diría más de un 90% en este tipo de lesiones. Recuerda, esta es una lesión que es un esguince, grado 1, no llegó a grado 3, no llegó a grado 4 porque ya hay ruptura del ligamento. En este caso no hay ruptura del ligamento, pero que podemos de una forma rápida y efectiva reincorporarnos a nuestra actividad cotidiana. Nos vemos en el próximo video.